Testing es uno de los temas que posiblemente nos dé un poco más de miedo cuando estamos empezando a programar con JavaScript. Es muy común que le demos la vuelta, que no lo hagamos. Y también es un poquito difícil de abordar porque estamos aprendiendo JavaScript, estamos peleando con el DOM, aprendemos un framework y de repente si encontramos un trabajo, trabajamos con un equipo, encontramos un proyecto, encontramos un cliente, de repente se menciona la palabra testing, test unitario, TDD, entonces nos hace como que bolas, hay un montón de cuestiones técnicas, hay un montón de términos y abordamos el tema desde otro framework o de cosas más complicadas y terminamos perdidos. Entonces quiero hacer una pequeña serie sobre testing, esta es la primera parte y creo que el testing se aborda, no es una cosa increíblemente difícil, solamente que se tiene que abordar despacio. Y pues vamos a empezar a entender el testing. Uno de mis frameworks favoritos es Jest, pero antes de llegar a esa parte, quiero hacerles una introducción al testing, inspirado by Kenzie Dodds, que hizo un tutorial muy similar. Y entonces quiero escribir un par de funciones para ir checando cómo podemos probar el código directamente solo con JavaScript y sin nada más. Entonces voy a crear dos funciones, una que se va a llamar sum o suma, y va a recibir A y B y va a devolver el resultado de la sumatoria. Lo mismo voy a hacer con una función llamada subtract, que va a recibir A y B y va a devolver la resta. Entonces A y B. Ahora vamos a dañar esta función sum para que podamos hacer nuestras pruebas. La primera parte de probar estas funciones, ver si funcionan literalmente, es ejecutarlas. Entonces yo voy a guardar el resultado de la ejecución de suma con 3 y 7. Y yo sé, porque esta función es una suma, yo sé lo que debo esperar. Y lo que debo esperar es exactamente es exactamente 10. Yo sé que 3 y 7 suman 10. Entonces yo puedo preguntar directamente si el resultado es diferente al esperado. Así de simple. Yo voy a levantar un error que diga con interpolación, aquí con el backtick, voy a decir que el resultado no es igual al esperado. De esta manera, si yo corro mi código, voy a ver que menos 4 no es igual a 10. Esto significa que mi función tiene un bug y que debo ir y observar la función. Ahora, esto no es totalmente útil, esto no nos funcionaría mucho porque si yo quiero ejecutar también subtract, hacer una prueba, esto ya es una prueba. Yo quiero hacer una prueba para subtract, entonces hago exactamente lo mismo. En lugar de declararlo, lo sustituyo. El resultado es igual a subtract de 7 menos 3. Yo estoy seguro que este resultado es 4. Entonces hago lo mismo. Si el resultado es diferente al esperado, entonces levanto un nuevo error. Voy a copiar esta línea. Y ahí está. Si yo ejecuto este código, no llego aquí. No avanzo hasta acá. ¿Por qué? Porque al levantar este error dentro de este if, como esto es un código simplemente línea por línea, este detiene la ejecución del archivo y ya no puedo llegar acá. Entonces para eso voy a arreglarlo un poquito, voy a cambiarlo. En lugar de poner solo un if, voy a hacer una función reciclable. Por ejemplo, si yo quisiera ver el test, podría yo arreglar la sumatoria y entonces los dos pasarían y no levantaría ningún error, a menos que subtract tenga algún error, por ejemplo este. 10 no es igual a 4. Entonces yo voy a volver a como estábamos y voy a crear una pequeña función que nos ayude a sustituir este if. Esta función se va a llamar spec. Y lo que va a recibir esta función es exactamente el resultado, ¿no? Vamos a llamarle actual. El resultado real de la ejecución, ¿no? Y lo que va a devolver es un objeto que compare. Este objeto puede tener varios tipos de test. Por ejemplo, voy a hacerle to be. Yo quiero que sean exactamente iguales. Entonces yo recibo el actual y lo que hago es recibir aquí el expected.
y pregunto literalmente otra vez si actual es diferente al esperado. Entonces hago lo mismo, devuelvo un error. Entonces, teniendo esta pequeña función con el objeto que devuelve un método to-be, yo puedo sustituir esto. Por ejemplo, en lugar de poner este if directamente aquí, yo puedo decir que es la ejecución de la función expect. Esperamos que el resultado, que sería actual, sea el esperado. ¿Sí? Y entonces hago lo mismo de este lado. Expect que el resultado sea el esperado. Entonces, así yo quito los ifs, lo paso todo a esta pequeña función y si yo ejecuto, bueno, sigo teniendo el error del zoom, pero este error tampoco llega porque no hemos hecho nada al respecto para poder continuar el código si falla. Entonces, vamos a crear una segunda función que se va a llamar test. Y esta función, lo único que recibe es el título del test y el callback. Entonces, lo que va a hacer esta función test es hacer un try catch, justamente para poder encontrar el error y aunque haya un error, seguir con el código. Vamos entonces a hacer un console log del título. Vamos a poner backticks. Title. Y vamos a ponerle un emoji de palomita. Aquí está. De que nuestro código se ejecutó. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues ejecutando la función que nos es entregada. Si hay un error, entonces lo que hacemos es mandar el error a la consola. Esto ya no estamos levantando un throw, ya no estamos levantando un error. Sino que lo manipulamos y lo mandamos a la consola y dejamos que el código continúe. Entonces lo que hacemos también es mandar a consola el título del test y le vamos a poner una palomita, un tachecito en lugar de una palomita. Entonces buscamos nuestro emoji, ahí está, muy bien. Entonces ya tenemos nuestra función test. Entonces estas pequeñas 3 líneas ya no van a estar aquí. Ahora van a convertirse en un test. Vamos a hacerlo. Entonces voy a escribir test, el título, la sumatoria y luego le paso el callback. Entonces voy a escribir un callback literalmente aquí. Y este callback va a ser lo que hacíamos nosotros aquí. Entonces yo voy a indentar un poquito y ahora tengo un test que tiene un título y la función, el callback, hace exactamente lo que hacíamos antes, pero fuera de una función. Entonces vamos a escribir la siguiente, que sería test, la resta, y vamos a escribir un callback que va a tener estas 3 líneas dentro. ¿Sí? Voy a indentar. Y ahora sí las voy a declarar de nuevo porque ya no hacen falta reciclar, porque ya no están en el mismo scope. Ahora son variables que viven solo dentro de este callback, cada una. Ahí está. Entonces, tenemos entonces las funciones afuera, tenemos los tests y tenemos también ya declaradas nuestra función test y nuestra función expect. Entonces, si yo corro esto, tengo justamente lo que buscábamos. Tenemos un error de que tenemos, aquí tenemos un problema con result. Result no está definido. Vamos a ver de qué trata. Ok, ya lo encontré. En nuestro expect estamos devolviendo result porque copié y pegué la línea, pero ya no es result. Aquí dentro de expect se llama actual. Esto lo hice para separar las variables, pero bueno, aquí ya nos jodimos un poquito. Entonces le doy de nuevo y ahí está. Es exactamente lo que buscábamos. Menos 4 no es igual a 10. Entonces tengo una descripción del error y además tengo el título del test que falló. Tengo inclusive una descripción gráfica para saber cuál es.
Pero al mismo tiempo, mi segundo test, aunque el primero haya fallado, también se está ejecutando y la resta está pasando. Entonces, si yo vengo y corrijo el bug de mi código y vuelvo a correr esto, entonces tengo dos tests que pasaron, la sumatoria y la resta. Esto puede parecer bastante absurdo, pero me gusta mucho porque implica el tener que enfrentarte a la realidad de si puedes programar con pequeñas funciones, como JavaScript siempre lo hace. Y al mismo tiempo escribir esto de forma muy manual. Es chistoso porque así es como funciona Jest. Entonces acabas de aprender un poquito la sintaxis de cómo hacer testing con Jest y lo has escrito tú mismo y a mano, ¿no? Entonces, pues bueno, espero les haya gustado. Vamos a la segunda parte, que sería justamente utilizar un framework para testing ya en un entorno de desarrollo como Node.js. Entonces nos vemos la próxima. Gracias.